Dios los bendiga, hermanos. Estamos reunidos como siempre aquí en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por cada día de vida que nos ha dado. Estamos viviendo unos momentos, ¿verdad?, que a las personas les resulta bien preocupante en términos de la epidemia del COVID. Estos nuevos brotes que están surgiendo pues representan una realidad que hay que confrontar. Pero hay unas características del virus actual que es bueno que ustedes las conozcan. Y es que este virus no es tan agresivo como los otros. Ahora sí es mucho más contagioso. Yo creo personalmente que esto va a contribuir también al building up de todo nuestro armamentario de defensas de nuestro organismo. Nuestras defensas inmunitarias están basadas en las experiencias que tiene nuestro sistema inmunológico con los organismos con los cuales viene el contacto. Y en este caso en particular, pues no es la única vez que vamos a tener una experiencia de esta naturaleza, sino que esto va a seguir así. Es posible que en un futuro confrontemos otras pandemias con otros virus, pero en este momento es este virus que realmente no es nuevo. Este virus llevaba ya muchos años en el Medio Oriente, que original se conoce como el virus SARS, que daba estos cuadros respiratorios. Por alguna razón, en estos momentos se ha difundido alrededor del mundo y este se llama entonces el virus SARS-CoV-19. Yo sigo trabajando, cuidándome mucho, hermano. Yo me cuido, estoy completamente vacunado, como todos ustedes. Tenemos que seguir llevando el mensaje de que hay que vacunarse y de que hay que protegerse. Pero siempre tenemos que mantener nuestro espíritu en alto y nuestra esperanza en nuestro Salvador, porque en verdad sobre esta tierra siempre va a haber momentos difíciles, momentos inseguros. No hay nada más frágil ni más inseguro que la vida misma. Así que esto es parte de la vida y seguiremos viviendo con esto. Yo anticipo que ya para el año que viene seguiremos con el COVID, pero va a ser una cosa que va a estar aquí en nuestro medio ambiente. Tendremos que vacunarnos posiblemente todos los años o cada X cantidad de tiempo y tendremos el COVID como está la influenza, que es un virus bien peligroso también, que pues no se le da mucho auge en las noticias, pero la realidad es que la influenza mata a miles y miles de personas todos los años, por eso es que es importante vacunarse. Así que tendremos entonces el COVID, de aquí en adelante viviremos con él, pero nuestra esperanza, nuestra roca está en Cristo. Nuestra vida está anclada en nuestra fe en el Señor. Y ciertamente si nosotros no tenemos eso, hermanos, si no tenemos la solidez de nuestra vida anclada en el Señor, va a ser bien difícil. No solamente bregar con el COVID, sino con muchas otras cosas de la vida difíciles a cuales tendremos que enfrentarnos. Así que nuestra vida está en Cristo. Lo ha estado, está y estará en Cristo. ¿Y por qué está en Cristo? Porque es eso así, hermano. Eso es así, por lo que dice esta lección de hoy. De que Cristo no es un Buda, no es un Dios hindú, de los miles de dioses hindúes que hay. No es un Dios griego, no es un Mahoma. Cristo es algo diferente. Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo teológicamente se explica eso? Pues eso es lo que trata de hacer el evangelista y el apóstol Juan. Él está haciendo teología. Otras palabras, está tratando con los mecanismos humanos del entendimiento y de la razón, y eso, en este caso en particular, con la revelación divina, con la inspiración divina, está expresando unas ideas para que nosotros podamos comprender un poco lo que es Dios y lo que significa Cristo. Eso es lo que Él está haciendo. Lo que significa Cristo. Cristo es diferente. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios. La Trinidad es cierta y ahí están las bases bíblicas. Así, hermano, esta es una lección que a mí me ha gustado muchísimo.
algunos detallitos con relación a la lección para que después cuando la leamos podamos entenderla y no necesite mucha más explicación. En primer término, ¿quién es el escritor, el autor de esta epístola? Es Juan el apóstol. ¿Qué otros libros escribió Juan el apóstol? Escribió primera epístola universal, segunda epístola, tercera epístola. ¿Qué otro libro bien importante que nosotros estudiamos aquí recientemente escribió Juan el apóstol? El Apocalipsis. Fíjense qué importancia tiene Juan. Este que está aquí, que está, como ustedes pueden ver en la ilustración de la televisión, que está posando su cabeza sobre el maestro, el discípulo amado. Ese Juan el apóstol es el que escribió estos libros. Ahora, escribió además de esos libros, escribió el Evangelio según San Juan, que resulta ser un evangelio muy diferente a los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas eran evangelios que exponían desde diferentes perspectivas y enfoques, pero todos eran esencialmente biográficos. En un orden cronológico, más o menos, ellos exponían la vida de Jesús con los diferentes enfoques que en otras ocasiones nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, Mateo, que lo presenta como el Mesías, ¿verdad? Por excelencia la presentación de Cristo como el Mesías, y así por el estilo. Pero Juan es diferente a esos otros evangelios que se conocen como los sinópticos. De hecho, este libro se escribió después de los otros evangelios. Cuando Juan escribe el Evangelio según San Juan, ya se ha escrito Mateo, se ha escrito Marcos y se ha escrito Lucas. Así que los escrituristas bíblicos piensan que Juan, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo un evangelio que resulte complementario. ¿Qué quiere decir? Que él va a abordar cosas que no abordan los otros evangelios. Por ejemplo, y yo creo que en esto hay un fundamento bien real, unos hechos bien reales. Por ejemplo, el 90% del contenido del Evangelio según San Juan no está en los otros 3 evangelios. Así que, hermanos, yo creo que una resolución que vamos a hacer nosotros este año en términos de estudio de la Biblia es adentrarnos profundamente en el Evangelio según San Juan. Ahí está, 90% no está en los otros. De los 8 milagros que se relatan en el Evangelio según San Juan, de los 8 milagros, 6 de esos milagros no están descritos en los otros evangelios. Así que resulta ser, en ese sentido, complementario. Ahora, ¿cuál es la otra característica de este libro? Es que presenta el Evangelio de manera temática, no de manera biográfica. Hay unos temas que él va a estar exponiendo ahí. O sea, es un Evangelio que podríamos decirlo, entre comillas, teológico. ¿En qué sentido es teológico? Es teológico, y ustedes pueden ver el ejemplo aquí, en este primer capítulo, cuando él expresa, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando ahí de Dios, y utilizando la palabra verbo. Ahora, no solamente es teológico, sino que es también evangelístico. Y eso ustedes lo pueden encontrar en este mismo libro de Juan, en el capítulo 22, donde el Juan dice, estas cosas os escribo para que conozcáis al Señor, para que lo conozcáis. Y usa la palabra creed. Estas cosas os escribo para que creáis en el Señor. Y esa palabra, ese término, creed, se usa en este evangelio en 20 ocasiones. Se usa 10 veces más que en los otros 3 evangelios. Así que esa es la prueba que esto es un evangelio eminentemente evangelístico. Es teológico y evangelístico.
Ahora, la parte medular de la lección de hoy es que Juan quiere enseñarnos a nosotros acerca de la naturaleza de Dios. Y hablar de la naturaleza de Dios está hablando de la naturaleza del Señor Jesucristo. Pues entonces él utiliza una palabra. Yo estaba hablando con Ani sobre esta palabra durante la semana, que es la palabra verbo. Si nosotros vamos a ver gramaticalmente qué es el verbo en una oración, el verbo es la parte de la oración que indica acción. Si yo digo, María coge hacia la calle, ¿cuál es el verbo de esa oración? Coge. Juan lee el periódico. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Lee, porque es la palabra que indica acción. Ese es el punto de vista gramatical. Para los judíos, la palabra verbo significaba, hermano, era sinónimo de Dios. Por eso es que los judíos, la acusación más grande y fundamental que le hicieron al Señor fue que era blasfemo, que era un blasfemo porque se hacía igual a Dios. Para los griegos, la palabra verbo significaba acción, pensamiento, razón. Era la cosa, según los griegos, la cosa en el universo que creaba, que organizaba, que mantenía la vida y el orden en todo el universo. Fíjense esas tres acepciones que hemos considerado de la palabra verbo. Ahora, si ustedes lo piensan con detenimiento, se dan cuenta que esas tres acepciones son congruentes cuando describimos a Dios. El Dios, que es el autor, que es el creador, que es la acción, que es lo que mantiene las cosas con vida, ¿verdad? Que es la inteligencia. Y entonces Juan dice, oigan ustedes, mis queridos hermanos, esto que es el verbo, que se dice en el Salmo 33, por la palabra, por el verbo de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Apunten ese versículo. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra, por el verbo. ¿Qué es el verbo? Es Dios, y Juan está diciendo que Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Qué está diciendo? Que es Dios, y lo explica de una manera y lo explica de otra, pero todo lo que está él haciendo es el esfuerzo de que la gente entienda que este es el Hijo de Dios, que este es Dios mismo en medio nuestro y que existía desde antes de la fundación del mundo. Que entonces, cuando ese verbo se hace carne, resulta que es tan humano como todos nosotros. Entonces tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, sobre la cual hemos abundado aquí, sobre la cual no hay cuestionamiento, como quiera que lo pongamos, y una naturaleza humana. Pero tiene esa naturaleza humana consistiendo con la divina. La única diferencia es que en su naturaleza humana no conoce el pecado. No hay nada. Es limpio, totalmente limpio. Y esto tenía que ser así porque teológicamente él iba a ser el Cordero de Dios, puro y sin mancha, que se iba a dar por la salvación de nosotros por los siglos de los siglos, para no tener que seguir bregando con las cabritas y los becerritos, sacrificándolos. Así que, hermano, esta es la esencia. Yo no sé si se me queda algo. Bueno, Juan lo escribió desde Éfeso, porque él fue pastor en Éfeso por mucho tiempo. En la epístola como tal no se menciona, ni el propio autor se adscribe a sí mismo la autoría, como vimos algunas epístolas que dice yo Pablo, y es claro que Pablo es el autor. No podemos encontrar en este evangelio evidencia
de que Juan fue el autor. Pero sí se sabe que le escribió desde Éfeso, porque Juan fue pastor en Éfeso por muchos años. Y hay una evidencia fuera de la Biblia, uno de los grandes santos de la iglesia, Policarpo, donde sí da testimonio, sin lugar a duda, en sus escritos, que Juan fue el autor. Y de hecho fue aceptado por toda la iglesia cristiana en esos primeros siglos, de que Juan, el llamado Juan el Divino, Juan el teólogo, fue el autor de este evangelio. Ok, para entonces entrar de lleno a la lección, vamos a tocar el asunto de Juan el Bautista que se menciona aquí. Pero aquí se menciona Juan el Bautista. Obviamente Juan el Bautista era otro, no era este Juan el evangelista. Y ya nosotros estudiamos quién fue Juan en la lección anterior, que fue el que vino anunciando el camino del Señor. Y él lo menciona aquí. Y Juan el Bautista, ya que se menciona aquí, hizo su predicación y cumplió su ministerio alrededor del río Jordán. Y como siempre a mí me gusta hacer algunas palabritas para ampliar y enriquecer el conocimiento geográfico, pues resulta que el sitio donde Juan el Bautista hizo mayormente su predicación fue un sitio llamado Betábara. Dice que Juan predicaba en el desierto y bautizaba en el río Jordán. Y dice la Biblia que bautizaba al otro lado del río Jordán. Ahora, el río Jordán viene desde acá arriba y desemboca por aquí en el Mar Muerto. El Mar Muerto. Este que está aquí es el Mar Muerto y este es el río Jordán. Entonces, para repasar las provincias de la Palestina para esta época, ¿eran cuáles? Al norte, Galilea. Al sur, Judea. En el medio, Samaria. Abajo, Idumea. Y hacia el este, después del río Jordán, Perea. O sea que él estaba aquí en Perea. Y aquí le puse una señal de esta, como hacen por ahí en el GPS. La bolita esa que pone en el GPS. Entonces, perdonen que no está muy claro. Después, cuando proyectemos esta la lección del YouTube, le voy a dar un mapa un poquito más claro. Vamos entonces a leer la lección. Yo quiero que ustedes me participen bien activamente hoy, como siempre. ¿Por dónde empezamos? El hermano Francisco me lee los dos primeros versículos. Sí. En el principio... Duro, hermano Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por las que fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue con el 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Ok, vamos a dejarlo esta lectura del 1 al 4. Comentario, hermano Francisco. Con relación a cómo explicamos al principio lo que significaba el verbo. ¿Qué le dice a usted claramente? Me lo puede decir en alguna oración. Esos 4 versículos. ¿Qué le está diciendo a usted de una manera ahí bien clara? Él era el todo. ¿Era el todo? ¿Era qué? ¿Era? El Dios. Dios. Lo está diciendo. Más claro lo canta un gallo. Y hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado con esto, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, unas personas que tienen algunas doctrinas que se han empeñado en negar la divinidad del Señor Jesucristo. E incluso han llegado al extremo de crear su propia Biblia para poder demostrar su doctrina. Así que nosotros no vamos a abundar con esto, pero sí traemos el punto para que ustedes vean cómo la Biblia es clara. Hermana Adelaida, seguimos. 5. Sí. La luz de las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí, continúa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Continúa. Sí. Sí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Esta versión ya prácticamente la hemos resumido. Ahorita veo las reacciones de usted, hermana Cristina. Lea por aquí. Desde el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Continúa. Por ahí, por Porque favor. de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios, ¿verdad? Por estos versículos, hermana Cristina. Comentarios. Amén. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, que Dios está haciendo a la creación, cuando hace el hombre, Él dice: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa que desde el principio estaba Jesús en la creación. O sea, por eso dice que en el principio era el verbo. Ok. Cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el mismo pueblo judío en un momento dado estaba esperando un libertador y no lo reconocieron como el Mesías. O sea, como usted mismo había dicho ahorita, que le habían dicho palabras profanas porque no creyeron en él. Y ese verbo, o sea, se hizo carne. O sea, cuando se hizo carne, o sea, no fue engendrado por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino que para poder hacerse hombre, padecer por los hombres, para poder crear esa empatía con el ser humano, tuvo que ser pues engendrado del Espíritu Santo. O sea, eso es el Hijo de Dios. O sea, no fue hijo de ningún hombre humano, ni de ninguna carne humana, fue Hijo de Dios, para poderse hacer hombre y poder entendernos a nosotros. Muy bien. ¿Comentarios adicionales? El 12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso, glorioso y súper. Gracias, hermana Adelaida. Amén. ¿Comentarios? Hermano Félix, hermana Ani. El versículo 4, donde dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿O comentarios sobre ese versículo? Y es que de ahí, ¿verdad? Desde la creación, desde el principio, desde el momento en que Dios da vida, surge, ¿verdad? También la vida, el aliento de vida para lo creado por Él. En este caso, ¿verdad? Nosotros, que nos hizo a imagen y semejanza de Él, nos da la vida también por medio de Él. La vida en su sentido más amplio. Porque resulta que la materia no es simplemente materia. Si la materia fuera simplemente materia, pues cuando se creó una roca, se hubiera creado una roca y ahí se quedó la roca. Y pasaron 800.000 millones de años. O sea, hay cosas que están sucediendo en el universo. En el universo hay vida, y eso es algo que la ciencia física trata de explicar. Pero no solamente hay vida, hay dirección. Por eso es que es imposible racionalmente para un ateo realmente ser ateo, porque es evidente la presencia misma de Dios en todo lo que observamos y experimentamos. Oiga, pero mi hermano, qué diferente es esto, ¿eh? Cuando Juan dice: ese Dios creador del universo vino a nosotros en carne, se hizo hombre. El que creó ese universo está aquí en medio de nosotros. Eso es fácil de creer. Eso no es fácil de creer, ¿eh? Lo creemos por la experiencia misma, por la revelación de Cristo y por la voz de Dios que nos habla. Por el Espíritu Santo que nos ha hecho poder aceptar esta realidad. Así que ser cristiano no es cualquier cosa, hermano. Esto es lo más grande.
Esto es lo único que vale la pena en la vida realmente, es ser cristiano, porque este es el fundamento de nuestra vida. Así que seguimos adelante, hermanos, no vamos a tenerle miedo a nada. Dios es nuestro Salvador, es nuestro sanador. No importa las enfermedades que tengamos, no importa los problemas, las tribulaciones, estamos en Cristo, estamos firmes en Cristo. No podemos perder esperanza, no podemos perder la fe, no podemos perder la confianza. Con nuestra fe, con nuestra esperanza, vamos hacia adelante y a triunfar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dios los bendiga, hermano.